¿Cómo está? Muy buenas noches, soy Carmen Gudiño y como cada noche le doy la cordial bienvenida a Mujer Es. Hoy vamos a hablar de los Centros de Desarrollo de Masculinidades Positivas. ¿Usted los conoce? Bueno, pues son espacios ubicados en el Estado de México en donde se brindan herramientas para prevenir la violencia de género. En estos lugares se busca desaprender conductas violentas para establecer relaciones entre mujeres y hombres alejadas de las prácticas patriarcales. Y para ello se brindan herramientas psicológicas, emocionales, teóricas y prácticas para poder deconstruir pensamientos, ideas, creencias e incluso actitudes estereotipadas que fomentan la desigualdad, la discriminación y cualquier forma de violencia en razón de género. Hoy vamos a conocer más acerca de ellos y de la forma en la que se pueden crear nuevas masculinidades. Así que si le parece bien, vamos directo con nuestro invitado de esta noche. Estamos en el marco del Día Internacional de la Mujer y qué importante ver también este tema desde la mirada de los hombres, desde las masculinidades positivas. Y justo en estos centros lo que se busca es desaprender eso que pensábamos que estaba bien o que quizá normalizamos. Así que, pues para hablarnos de todo ello, esta noche tengo el gusto de presentarles al maestro Marco Antonio Consuelo Áviles. Él es coordinador precisamente de los Centros de Masculinidades Positivas. Bienvenido. Muchas gracias, Carmen. Qué gusto tenerte aquí esta noche. Pues aquí estamos esperando. Muchas gracias. Pues es un tema muy importante porque decíamos, estamos en la coyuntura del Día Internacional de la Mujer, pero me parece que es muy importante ver las masculinidades positivas. ¿Qué son los centros que nos ayudan justamente a, decía yo, desaprender todo esto que habíamos pensado durante mucho tiempo, que hay hombres que pudieran normalizar o sentir que están bien? Bueno, nosotros tenemos los CEDEMAS, que son los Centros de Masculinidades Positivas. ¿Qué hacemos en los CEDEMAS? Trabajamos con los usuarios tanto canalizados como voluntarios. Ahí atendemos a estos en un modelo de 20 sesiones grupales y 10 sesiones individuales. Lo que pretendemos es generar, en algún momento, romper esos estereotipos, ya que actualmente la violencia, para trabajar el tema de masculinidad, genera todo este tipo de mandatos, estos mandatos culturales, sociales, que el hombre va aprendiendo a lo largo de su trayectoria. Dentro de estas áreas, pues, nos enfrentamos a cómo lo perciben. Luis Althusser refiere a esto como instituciones idealizadoras, cómo aprendemos esta cuestión de familia, cómo nos regula a través de costumbres, valores, tradiciones, en algún momento la escuela, a través de lo moral y lo ético, a través de la religión, que es bueno, que es malo, las reformas y los medios de comunicación. Entonces, el hombre en algún momento normaliza y romantiza porque en algún momento se crea estas cuestiones en donde se minimiza estas acciones. Cuando hablamos de esta masculinidad y esta masculinidad hegemónica, pues hablamos de este hombre fuerte, viril, que no llora, que es cabeza de familia, que es un proveedor, y entonces en estas cuestiones pues se generan estas frustraciones en donde sufren en algún momento estas actividades como ansiedades, depresiones, ideación suicida. Actualmente la violencia que genera una cuestión trifásica. Los hombres generan violencia hacia otros hombres a través del bullying, a través de esas culturas, sufren violencia hacia las mujeres, pero también se ponen en una cultura de riesgo ellos, ya que trabajar sobre el tema de inteligencia emocional, comunicación asertiva, pues es un tema que para ellos a veces es complicado. Cuando hablamos de esta violencia, pues hablamos de que no podemos cambiar lo que no podemos nombrar. Y entonces los hombres la normalizan, porque al normalizarla pues creen que es parte de esta rutina patriarcal en donde han vivido, de esta cuestión, entonces genera esta masculinidad hegemónica. Lo que intentamos a través de talleres, que es el taller Generando Conciencias, que es una gran bolsa en donde vamos a escuelas, instituciones privadas, públicas, escuelas, universidades, para trabajar desde conferencias, talleres, pláticas, obras de teatro, cine, debates, mopeds, para trabajar el concientizar y el sensibilizar. Ya que cuando hablamos de esta masculinidad, pues siempre el hombre se pone en esta cuestión de mecanismo de defensa, de esta cuestión de yo no ocupo ir al psicólogo, yo no ocupo válvulas de escape, yo estoy bien. Entonces, lo que hace es que a veces pues, invisibilice la violencia que ejerce hacia las mujeres, hacia sus hijos y hacia él mismo.
Claro, y en esto que tú nos comentabas, así lo aprendió, ¿no? Se veía al hombre en donde era el proveedor, el que llevaba los pantalones, se decía, ¿no? Aquí en la casa, el que mandaba, el que dictaba, el que hacía. Y estas ideas pues van generando que sean violentadores. ¿Cómo identificarlos? Justamente en estos centros les ayudan con todas estas pláticas y con toda esta ayuda multidisciplinaria a identificar que son conductas que generan violencia. Pero primero hay que saber decir, porque para ellos quizá puede ser normal. Es decir, si en mi casa los celos son vistos como esta idea romántica, ¿no? En donde estoy protegiendo a mi pareja, pues lo van a seguir haciendo. Cuando les decimos los celos no son un acto de amor, sino todo lo contrario, de posesión y de violencia hacia la mujer, bueno, entonces ya lo empiezan a ser conscientes. ¿Hay resistencia, Marco? Sí, porque por ejemplo, cuando hablamos de normalizar y romantizar, pues hablamos de esto que aprendemos como este lenguaje del amor, los celos. A mí me encanta una frase de Sigmund Freud que dice que quien ama, sufre, pero quien no, enferma. Entonces aparecen esos procesos de idealización, cuánto aguantamos, la idea de familia, la cuestión cultural, esta cuestión de... El problema es que la violencia genera dos cosas. La primera es que quien la sufre, dice Aaron Becker, creador de la prueba psicométrica para medir ansiedad y depresión, que quien la sufre ya no ve y ya no escucha. Sí. Entonces, si tú fueras mi amiga y me dices, ¿sabes qué, Marco? Es que estás generando violencia, es que yo no genero violencia, lo hago desde el amor, lo hago desde mi deseo. Y se vuelve una cuestión de poder y control. Y la segunda es que la violencia genera una indefensión aprendida de conducta. Quien la sufre la va normalizando, va aguantando ese umbral de dolor, pensando que algún día va a cambiar otra vez desde estos clichés culturales como, pues es que es nuestro primer año de casados, nos estamos adaptando, es que nos falta un hijo, es que va a cambiar, y empiezan todas estas cuestiones, es la cruz que debo de cargar, y los hombres entonces, sin estas válvulas de escape, sin esa inteligencia emocional, generan estas cuestiones de violencia hacia las mujeres, de una manera que ellos pues lo romantizan o lo normalizan. En Direct refiere que la violencia hacia las mujeres, después de 15 años, el 78.7% de ellas ha sufrido algún tipo de violencia psicológica, sexual, emocional, pero de estas cuestiones lo hacen de una manera sin saber cómo decir, ya que genera un silencio, ya que la mayoría de los prácticamente victimarios pues, son compañeros de trabajo, compañeros de escuela, vecinos o familia. Esto quiere decir que la víctima siempre ha estado en contacto con su agresor, lo que da que en el Estado de México, pues de 125 municipios, tengamos 11 municipios con alerta de violencia de género. Toluca es uno de ellos, de los cuales esos 11 tenemos 7 con violencia por desaparición, que es esta otra alerta. El problema es que el hombre, cuando genera esta cuestión, al ser un aliado, pues genera de una masculinidad hegemónica a una masculinidad alterna, en donde ahora ponen entredicho estos mandatos y genera entonces un cuidado, genera el confrontar el mismo, ser un aliado para cuidar a la mujer, para denunciar la violencia que se percibe, y entonces el hombre en esta masculinidad se vuelve un aliado para buscar esta igualdad, renunciando a su propio privilegio masculino. El problema es que también actualmente la mujer también le genera violencia, y genera violencia también hacia los hombres, genera violencia hacia otras mujeres y genera violencia hacia ella misma también, convirtiéndose la violencia trifásica. El problema de la mujer es que ha aprendido esta violencia no por un poder y control, sino porque ha nacido en un sistema patriarcal y simplemente la va replicando, se vuelve replicadora de violencia. Es por eso que en los EDEMAS, pues en el momento atendemos tanto a adolescentes, mujeres y hombres que estén en algún momento en esta posibilidad de generar violencia. ¿Cómo darnos cuenta que lo hacemos? En algún momento es esta concientización y esta sensibilización, ya que cuando confrontamos pues, a todas las personas va a aparecer este mecanismo de defensa, de decir, no es cierto. Entonces, o incluso la mujer, ¿no, Marco? Porque tú podrías decir, es que no me violenta. Cuando decimos, no me cela, me quiere, ¿no? Oye, pero los celos, atención, es una red flag, no es tan bien. No, pero es que lo hace desde el amor. No, es que yo no abandono, porque abandonar también está visto mal, ¿no? No puedes dejar a la persona porque entonces tú eres la mala del cuento, no tienes que permanecer. Entonces, todos estos, tanto para el hombre como para la mujer, cuando se normaliza, qué difícil verlo, qué difícil saber que a lo mejor algo está mal, si tú desde tu perspectiva lo estás viendo bien.
El tema es que en algún momento pues, puede haber esta manipulación, puede haber este lenguaje de amor, puede haber estas cuestiones en donde hasta las mismas mujeres pues acuden a esos mandatos pensando que va a cambiar, pensando que en algún momento pues se va a modificar. Sí. El problema es que cuando, como tú lo refieres, Caro, en algún momento cuando lo modificamos, pues ellas mismas lo normalizan porque pareciera que se vuelven estas replicadoras. Entonces, cuando generamos este tema, actualmente la violencia pues se vuelve un problema también de inteligencia emocional, comunicación asertiva, responsabilidad afectiva y sobre todo salud mental. Esa salud mental genera que las mujeres pues actualmente sufren de mayor ansiedad y depresión, pero el hombre, en un estudio de DIFEM Estado de México, de 10 pacientes que van a terapia, pues 8 son mujeres. El hombre tampoco tiene este cuidado psicológico, Claro. lo que genera pues a su reacción conductas agresivas de cómo reaccionar a la tolerancia a la frustración, no como una justificación, sino como este aprendizaje. Y lo más delicado es cuando hay hijos, ¿no? Que los hijos van aprendiendo estas conductas que tiene papá, que tiene mamá, que es un ambiente no sano y que los niños pues son las víctimas de esa violencia. Ahora, tú nos comentabas, ¿se pueden ingresar o pueden acudir a estos centros hombres, mujeres y adolescentes a partir de 12 años? ¿Quiénes los mandan y quiénes van por sí mismos? ¿Cómo llega una persona a este centro? Por envío, es decir, la autoridad le dice, tienes que tomar este curso, ¿o cómo funciona? Vaya, son 3 formas de tener este acercamiento o ser prácticamente usuarios nuestros. Una sería por una canalización interna a través de una línea hombre a hombre, que es una línea que está a las 24 horas para trabajar esta cuestión sobre el cuidado hacia esta masculinidad. Trabaja por cualquier institución socializadora, esta institución canalizadora, mejor dicho, que sería SEMECA, en algún momento MP, juzgados, que los manda obligatoriamente a cumplir el modelo. En ese modelo, pues genera estas 30 sesiones. Ya cuando hay violencia dentro de casa, por ejemplo, cuando ya hay una denuncia y entonces la autoridad dice tiene que ir a este centro y ya es obligatorio. El otro es a través de las escuelas, las pláticas, conferencias, este acercamiento, esta sensibilización y esta concientización. Puedo decir, creo que hoy que dio el ponente psicólogo la conferencia de apego como ancla del amor, ya vi que yo violento a mi novia, o ya vi que yo sufro violencia, o ya vi que en casa pasa. Entonces ya yo, por una cuestión voluntaria, yo me acerco a estos además, que en el Estado de México tenemos 14, 7 en el Estado de México, que sería en algún momento Valle de Bravo, Villa Victoria, Ixtlahuaca, Toluca, Tenancingo, Jilotepec, en algún momento 8 en el Valle de México, que sería Naucalpan, Ecatepec, Tlanepantla, Tultitlán, Nesa, Iztapaluca, Tequisquiac y Valle de Chalco. Entonces, cuando se acercan ellos, los que van voluntarios pues vuelven en algún momento más reflexivos, van como en esta necesidad de cambiar. Y receptivos, ¿no? Sí, sí, sí. Los que van canalizados, es significativo cuando llegan, porque llegan muy resistentes, llegan con un yo no quiero estar, llegan con un no sé qué hago aquí, esto no sirve, pero cumplen. Lo ideal es que cuando trabajamos estas terapias grupales, pues es muy significativo ver cómo vamos deconstruyendo esos pensamientos de mandatos, tanto para los hijos, en esta paternidad responsable, en estas cuestiones, tanto como para las parejas. El problema tal cual no es tanto el machismo, sino que ahora pues uno entiende desde ser hombre y esta masculinidad que si fuera machista sería funado, criticado y señalado. Entonces, hoy lidiamos contra los micromachismos, eso que invisibilizamos que está bien, bien sutil. Mira, déjame hacer una pausa porque me parece que dices tú, y ahora ya ser machista me van a funar, ¿no? Okay. Ya está mal visto, pero ¿qué tal los micromachismos que dices? Ahorita me platicas de qué se trata. Vamos a hacer una pausa. Estamos hablando de las masculinidades positivas y de estos centros en donde a usted le pueden ayudar a desaprender esas conductas arraigadas que generan violencia. Ya volvemos.
Seguimos platicando esta noche con el maestro Marco Consuelo acerca de las masculinidades positivas, de todas estas herramientas que se brindan en estos centros para ayudar tanto a hombres, adolescentes y mujeres a llevar una vida libre de violencia. Y antes de irnos a la pausa, hablábamos del machismo, de todas estas conductas que, bueno, ya sabemos y que ahora vivimos en una nueva época en donde ya el hombre está consciente que están mal. Pero ¿qué tal los micromachismos, Marco? ¿Qué son? Pues estos micromachismos son estos famosos neomachismos que lo que hacen es trabajar esta cuestión de invisibilizar la violencia. ¿Cómo sería? Pongo un ejemplo. Yo ya cambié, yo ya dejo que mi pareja trabaje. O yo ya cambié, no tengo problema en cómo se vista mi pareja. O yo ya cambié, le echo la mano en el cuidado de la niña. O le echo la mano en las labores del hogar. Entonces, sutilmente seguimos aún no renunciando a este privilegio masculino. Lo que hablamos de que actualmente pues tenemos este piso pegajoso en donde sigue siendo difícil avanzar desde estas cuestiones a las mujeres, pues aún asumimos que tienen que tener estos estereotipos o estos mandatos de hogar, de crianza o de cuidado. Y pues en algún momento el hombre ya no lo hace tan directo, tan a grosso modo, pero lo hace ahora de una manera romántica, invisibilizada, desde el cortejo. En algún momento podemos, hay muchos hombres que tenemos, que son la mayoría de nuestros usuarios, que a veces confunden atención con admiración, amor con en algún momento educación, y se nos da temas en algún momento de que a veces invisibilizan lo que es cortejo con acoso, que en algún momento ellos pues es como un, pues es que yo pensé que yo podía, porque el hombre crece con esos mandatos de querer es poder, de quien quiere azul celeste que le cueste, de sé tenaz, sé perseverante, lucha por lo que tú quieres. O las canciones, ¿no? Dime que no y yo lo tomo como un sí. Y entonces pues se vuelve como, ¿cómo escapamos a esa crianza? Entonces a lo mejor eso lo aprendimos para la escuela, un deporte, comida, pero cuando nos enfrentamos a otro que tiene estas ideas diferentes, pues nos enfrentamos a cómo nuestra propia forma de ser puede violentar al otro. A lo mejor desde nuestro lenguaje, nuestro trato, nuestro comportamiento, puede generar una violencia micromachista para el otro. A lo mejor puedo decir, yo vengo de Valle de Bravo y a lo mejor digo, hola bonita. Y a lo mejor es, pues no, a mí no me gusta. Pero lo normalizamos porque en mi contexto aparecen estas cuestiones culturales y de costumbre, que cuando enfrentamos al otro, pues nos generan o las normalizamos o terminamos confrontándolas. El problema es que pues se hacen tan sutiles que, como decías hace rato, tanto también las mujeres empiezan a replicarlas. Es que a mí me gusta que me cele, o al contrario, ejercerlas. Yo quiero que me mande ubicación en tiempo real 8 horas. Sí, porque también las mujeres, hay que decirlo, en esta parte de que ahora está de moda, ¿no? Decir que tóxica o tóxico, también lo somos. E incluso las mujeres también reproducimos ese machismo con nuestros hijos. Sírvele a tu hermana, ¿no? Y con tantas acciones, nosotras como mujeres también lo estamos haciendo. Qué difícil, ¿no? Qué difícil, pero qué importante también estos centros y qué bueno que los haya, los aplaudo muchísimo, los celebro, porque me parece que, bueno, una manera es que, tú me comentabas hace unos momentos fuera del aire, ya firmamos un convenio con los ministerios públicos para que nos lleven también a los hombres, ¿no? Y eso me parece fenomenal. Pero qué mejor hacerlo antes, porque la violencia, Marco, y tú lo sabes, va escalando. Y después vemos casos delicados en donde ya hay agresiones muy fuertes, en donde ya lo más lamentable terminan en feminicidios. Entonces, qué importante identificarlo a tiempo, atenderlo y erradicarlo en cada persona. Ya llevamos un programa. De hecho, el taller Generando Conciencias está enfocado a ABG. Este ABG son los 11 municipios alertados y después los otros 114. Pero va adecuado a que cuando vamos a un municipio, tanto secundaria, primaria, universidad, trabajamos la primera incidencia delictiva. Es decir, violencia intrafamiliar, violaciones, acoso, con temas que en algún momento trabajemos como herramientas para los chicos, para en algún momento, ya que, pues, ¿cómo decirlo? Immanuel Kant refiere que la felicidad es un constructo de la ilusión. Entonces, entre más nos acerquemos a ella, pensamos que todo está bien, simulando a lo mejor en algún momento, pensando que va a cambiar, pero la violencia es un tema que va, literal, no baja, va en aumento. El problema es cómo lo normalizamos, o mejor dicho, cómo puedo yo saber que estoy ejerciendo violencia si a lo mejor pues no he tenido algún confrontamiento del otro. El problema es que la única palabra que rompe la violencia
pues es el consentimiento. Sí. Pero el consentimiento también es sumamente cambiante, sumamente modificable. Yo puedo en algún momento estar con un amigo y decir, oye, vamos a echar fucho, y en algún momento puedo decir sí, puede decir que no, y yo tengo que respetar. El problema es cómo respetamos. Actualmente, si yo le pido a un hombre una ayuda, y había ese tema de acciones, si yo le digo, oye, vamos a tener una tarde de chicos, o una pijamada de hombres, pues aparece una risa, Sí, una exacto. burla, porque el Sí. hombre, si pide una ayuda, pues en algún momento se sigue hipersexualizando y homosexualizando. Entonces el tema de estas cuestiones pues hace que cuando se confronten mujeres y hombres con diferentes ideales, contextos, sueños, metas, logros, pues literal se vuelve un caos. El problema es que no se normalice, Claro. porque cuando se replica, pues pueden ser parte de una estadística, como tú lo refieres, Sí. que no es grata, que es el Claro, feminismo, terrible. estas modalidades de una violencia que a lo mejor muchas mujeres sufren, que es esta cuestión de acoso en algunos de los transportes públicos, Sí. en estas modalidades a lo mejor institucionales, laborales, y el hombre también las sufre. Claro. Pero chistosamente el hombre no las dice porque se pone en una posición de vulnerabilidad con otros hombres. Entonces a lo mejor si yo vengo con un hombre y le digo, ¿qué crees? Es que mi novia me pega. ¿O qué crees? Es que sufro violencia, pues sería en algún momento esta confrontación. Y romper este estereotipo de deconstrucción masculina de este hombre fuerte es lo que realmente cuesta, Sí. porque vamos avanzando y a veces aparece este retroceso. Es que yo ya iba bien, pero me volví a mi contexto y en mi contexto dicen que eso no, que eso son en algún momento otras acciones, y aparecen ahora estas cuestiones en donde el hombre no se cuida. En 1990 el hombre empezó a cuidarse, que la crema, que el cuidado, Sí. que el ejercicio, y chistosamente fue catalogado como amanerado Y o criticado. metrosexual. Sí, exactamente. Entonces pues, era como es que los Y hombres también no son es así. agresión hacia ustedes, Marco, porque tampoco se les permite a ustedes vivir libremente su paternidad, esta parte pues responsable, presente, ¿no? Porque entonces ya hay muchos temas que los empiezan a hacer de lado, y entonces apenas se empieza a visibilizar en la ley, por ejemplo, el derecho que también ustedes tienen a la paternidad, pero eso estuvo mucho tiempo relegado, ¿no? Te daban el primer día cuando nacías, si bien te iba en tu empresa y hasta ahí. Adiós. Ahora ya hay conciencia de que se necesita al hombre también que lleva su paternidad, y así en muchas cosas que también ustedes pues son víctimas de este sistema machista, ¿no? Entonces sí se tiene que cambiar. Ahora, tú en la clínica, desde tu experiencia, ¿qué has notado? ¿Cuál es lo más difícil de romper? La violencia de pareja, de la cuestión psicoafectiva. ¿Sí? Estas ¿Porque en qué cuestiones. sentido? Varios usuarios que a veces atendíamos refieren, yo quiero cambiar, pero para recuperar a mi familia, para recuperar a mis hijos, como ese tema de posesión, de quiero, de deseo. Yo lo hago no por mí, lo hago por recuperar por ellos. Entonces asumen este control. Y muchas veces era chistoso varios usuarios que las parejas decían, ya no. Y ellos generaban una toxicomanía, generaban en algún momento pulsiones de muerte, generaban conductas de no cuidado, y entonces aparecían estas cuestiones porque lo hacían por ellas, por estos mandatos. Cuando se les preguntaba realmente qué es el amor, qué es lo que tú sientes, qué es esta cuestión de emoción, es algo efímero, realmente es real, generábamos que el hombre genera estas conductas de masoquismo emocional. Entre más me duele, más quiero, más deseo. Se vuelve como tú lo decías hace rato. Dime que no y lo tomo como un sí. Y se vuelve este reto que confronta ego, masculinidad, estas válvulas de escape, tolerancia a la frustración, que el hombre no sabe ser tolerante a la frustración por estos mandatos. Ojo, generalizar que todos, pues sería decir, hablamos de esta media, de esta moda, en donde desde esta experiencia clínica los pacientes trabajan también desde el otro punto es cómo trabajo mi paternidad responsable. Si yo veo a mi niño cada 15 días, ¿cómo le pongo límites? ¿Cómo no genero una violencia vicaria, económica? ¿Cómo aprovecho el tiempo? Si también mi expareja me pide que le ponga límites, cosas, y yo lo que quiero es aprovecharlo y verlo. Claro. O cómo no sentir que estamos en desventaja, o que están los hombres en desventaja, porque a veces así se siente, ¿no? Que hoy en día todas las leyes protegen a la mujer, que a la mujer se le cree, que a la mujer, y ellos pueden sentirse también en desventaja, es decir, bueno, pues entonces a mí qué me queda. El punto es que, otra vez, referimos desde esta cuestión genérica, teníamos un caso muy chistoso. Una persona, una chica le dice al chico, oye, me gustas, podemos tener actividad sexual, y él dice, no, gracias.
Y entonces decíamos, bueno, pero, y el mundo que vio ese evento decía, ¿por qué rechazaste? Sí. Y él decía, pues es que no, yo no quiero, también Sí. tengo mi individualidad. El problema es que trabajamos esta cuestión de cómo no generamos un maxplaining, un gosteo, una violencia hacia la mujer, nos hace, ojo, no que todo sea violencia contra ella. Yo creo que es una lucha de igualdad, Claro. en donde lo que se busca es el respeto mutuo, la misma cuestión. Janan Miller decía que no hay hombres buenos, ni mujeres buenas, ni malas, ni nada. Simplemente es otro que en algún momento de la vida puede y esté pensando diferente a nosotros. El problema, como lo refería Aristóteles, es que a veces no es que el otro nos lastime, a veces nos toca donde ya estamos lastimados, por eso nos duele, porque no hemos hecho nada por curarnos, por atendernos. Entonces, pues de la herida lo más importante no fue la herida, fue la cicatriz y cómo hemos atendido nuestra salud mental, cómo hemos buscado esta red de ayuda, esta red de apoyo familiar, estas instituciones para dar seguimiento, en algún momento buscar esta igualdad, no una superioridad de una sobre otra, sino una igualdad de derechos, una igualdad institucional, laboral, emocional, en donde se permita pues este libre albedrío a todos. Fíjate, y eso que tú dices es muy cierto, no hemos sanado. ¿Cuántos niños no fueron golpeados, vivieron violencia, vieron a lo mejor golpear sus padres a sus mamás, no lo sanaron y después llegan pues a sus propios matrimonios y a lo mejor no son golpeadores porque lo vieron en casa y a lo mejor él dice, yo no quiero hacer lo mismo, pero hacen otras cosas, ¿no? Y no está sanada esa parte del todo. Entonces, qué difícil tema, pero qué bueno que exista, que se hable y que existan estos centros y que existan hombres como tú, porque qué mejor que un hombre hablarle también a otro hombre desde su perspectiva. Nos tenemos que ir, pero me gustaría que nos regalaras un minutito de una conclusión que quieras decirle al público. Pues de mi parte yo creo que cuando hablamos de estas cuestiones emocionales, de cuidado, de esta cuestión de salud mental, ante el tema de violencia, trato en algún momento de enfocar que darnos cuenta de lo que estamos haciendo, tanto de lo que podemos recibir, tiene que ver en esta cuestión de sensibilizar y concientizar. Cuando hablamos de estos mandatos de género, como refería hace rato la licenciada, infantil no es igual a adultez. Podemos cambiar, siempre podemos cambiar estas acciones para poder entonces entender que a veces siempre es una toma de decisiones. La violencia no es simplemente una acción que esté premeditada. Decidimos que tengamos un mal día, que tengamos en algún momento un mal momento, no justifica que lastimemos a otras personas. La violencia siempre es una toma de decisiones consciente de lastimar, herir al otro, que no es justificable por ningún motivo. Pues muchas gracias, Marco. Gracias y felicidades por el trabajo que realizan en estos centros. Necesitamos que se replique, que más hombres, mujeres, adolescentes acudan antes de que se conviertan en otras prácticas, que a tiempo podemos todos cambiar, podemos hacerlo conscientes y podemos construir una mejor sociedad sin violencia. Muchas gracias. Gracias, Marco. Gracias a usted. Cuídese mucho, acuda a estos centros, haga un análisis personal de cómo está viviendo su vida, su pareja, su relación. Y hay estos lugares, estos centros de masculinidades positivas que lo pueden ayudar a usted a alejarse de esa violencia. Gracias por acompañarlo. Fue un placer. Lo veo el próximo jueves en punto de las 9:30 con otro tema de mujeres.